Según datos del INEGI, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados fue equivalente al 23% del Producto Interno Bruto. El 76% de ese trabajo, que generalmente no es remunerado, lo hicieron mujeres. Para reconocer que el cuidado, en especial el de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad o menores, es un derecho y garantizar que se debe hacer en condiciones de libertad y equidad, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma constitucional en materia de Sistema Nacional de Cuidados. ¿En qué consiste? Veamos en contexto. Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos para vivir en sociedad. Para garantizar este derecho, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Establece que es prioritaria la atención a personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, menores, personas mayores y quienes vivan en condiciones de extrema pobreza o realicen actividades de cuidados sin remuneración. Con 329 votos a favor, la iniciativa busca garantizar que el Estado sea corresponsable de garantizar el acceso al cuidado de todas las personas, distribuir equitativamente este trabajo y generar condiciones laborales óptimas para quienes ofrezcan este servicio. De ser aprobada en el Senado, se elevaría a rango constitucional este derecho a través del Sistema Nacional de Cuidados. El sistema contempla políticas y servicios públicos con acceso universal, suficiencia y calidad. Sin embargo, la reforma también establece que no deberá generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales, sino que deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno. Punto y contrapunto. Bueno, me gustaría empezar con Eder porque él lo ponía sobre la mesa y lo propuso en el grupo, una propuesta vanguardista, una propuesta sin duda con perspectiva de género transversal porque implica la participación de instituciones y probablemente la creación de programas y de proyectos, pero que además pone sobre la mesa el trabajo no remunerado, como al que se le conoce como la doble jornada, ¿no? Y creo que es un momento muy importante para la agenda de género en la agenda legislativa y que creo que vale la pena hablar de esto porque desafortunadamente no hizo el ruido que queríamos, aunque sea México el tercer país en incorporarse a un sistema como este. ¿Tú cómo lo estás viendo, Eder? Sí, me parece que es algo histórico. Yo no exagero si digo que es de las principales, si no es que la principal iniciativa aprobada en esta legislatura de ese tamaño, porque te permite accesar, o nos permite accesar como país, acceder a una nueva generación de política de desarrollo social o de bienestar social, como ahora se le conoce. Me parece muy interesante, además. Hay dos elementos que yo quiero rescatar. Uno, no fue parte de los compromisos de campaña presidencial. Esta iniciativa que se impulsa es legítimamente una de las agendas que se ha construido desde la legislatura, desde la Cámara de Diputados, diputadas y también desde el Senado, porque yo creo que Malú Micher, que es especialista en el tema, va a hacer algunas modificaciones todavía a la iniciativa en el Senado y me parece muy bien porque la va a profundizar aún más. Eso es uno de los temas que me parece muy destacable de esta iniciativa. Y la otra, el hecho, esto que rescatan aquí como que no se le asigna un presupuesto especial ni se crea una nueva dependencia, también me parece muy importante. El asunto de fondo es que en realidad lo que se debe lograr es transversalizar la garantía del derecho a los cuidados, que todas las dependencias, que todas las políticas públicas, que toda la estrategia del gobierno haga un viraje hacia un sistema nacional de cuidados efectivo. ¿Y eso qué significa? Pues cambiar, hacer un viraje de la economía tradicional que pone en el centro de las prioridades el lucro, por una economía que ponga en el centro de las prioridades la dignidad humana, es decir, los cuidados de todas y todos. ¿Por qué? Todas las personas requerimos de cuidados desde que nacemos hasta que morimos. En todas las etapas de nuestra vida requerimos de cuidados y efectivamente, como lo decías tú al principio, históricamente se ha impuesto el rol de cuidadoras a las mujeres y no se les reconoce ni en remuneración y tan no se les reconoce que es muy poca la gente que entiende qué implica el derecho al cuidado. Entonces, hacer esta redistribución de las tareas de cuidados, que el Estado lo garantice y que toda la sociedad nos concienticemos para asumirlo como una obligación y un derecho colectivo, es muy importante. Es una profundidad que dentro de algún tiempo, espero que muy poco, vamos a valorar. Sí.
Alfredo Lecona, sin duda una manera de combatir la violencia de género, buscando la autonomía económica de las mujeres, pues implica el reconocimiento de su trabajo e incorporarse al mundo laboral. ¿Tú crees que esta iniciativa ayuda en esto? Yo, la verdad, hasta el momento, y debo reconocer por lo que he leído que es la minuta ahora de la Cámara de Diputados, no encuentro realmente cómo efectivizarlo. Suena perfecto, suena padrísimo todo lo que se ha dicho en torno a esta iniciativa, pero pues el sabor de que el respeto a la Constitución o de que las cosas estén en la Constitución necesariamente tienen que implicar que se van a cumplir esos fines, pues lamentablemente no suele corresponder con la realidad. Yo lo que creo es que ojalá fuera así, pero no pasa, que ese respeto reconocido en la Constitución ahora y esta creación de este Sistema Nacional de Cuidados pudiera materializarse. ¿Hola? Sí, te escucho. Pudiera materializarse con cosas más efectivas, con cosas que podríamos verificar. No entiendo por qué no hay una intención de dirigir presupuesto desde el diseño mismo del sistema, porque lamentablemente, a pesar de esta romantización que hay como de la familia, el presidente lo repite a cada rato, que la institución de seguridad social más importante del país es la familia. Realmente detrás de esa afirmación y detrás de esa realidad, que muchas veces son las mujeres, como bien dicen, atendiendo a los abuelitos, a los papás, y esta parte que se repite mucho como si fuera algo que hay que destacar, pues realmente puede llegar al extremo de la violencia en contra de algunas personas, de la violencia contra quienes se quedan a cargo de los cuidados de las personas. Entonces creo que es un primer paso de un camino muy largo, que lamentablemente con una reforma constitucional sin presupuesto y nada más diciendo que se tienen que articular todas las dependencias y los organismos y los órganos del Estado que están ahí. En todos los países se ha hecho, en todos los países se empieza por la reforma constitucional. De alguna forma, ¿no? Entonces, a esperar qué es lo que va a venir después de esta reforma constitucional, pero hasta el momento, pues, insisto, lamentablemente, pues que la Constitución diga algo no necesariamente quiere decir que va a ser así. Bueno, a mí me parece muy efectivo que esté en la Constitución, porque justo la transformación en los otros países respecto al sistema y el reconocimiento de cuidados es a través de la Constitución, y justo en México a través del artículo 4, que es el artículo más importante en términos de, por lo menos, derechos de las mujeres también. ¿Tú cómo lo estás viendo, Sara? Tú eres maestra en política pública, probablemente entenderás muy bien lo que Alfredo preguntaba hace un rato, cómo va a funcionar, y justo está en la política pública, ¿no? Dime si me escuchan porque cayó la llamada. Entonces estoy usando Yo te escucho. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues sí, digamos que, como bien dijo Eder, en realidad esto parece que es como el primer paso, pero lo que viene después va a ser una ley general que se está organizando en el Senado, que justo la senadora Malú Micher está liderando. De lo que yo he escuchado es que en realidad tal vez ella debería abrir el proceso un poquito más, porque hay varios grupos, colectivos, organizaciones, personas que quisieran involucrarse en esa conversación para que no sucede solamente tras puertas cerradas. Creo que también, ojalá que con la ley general sí hay un presupuesto asignado. A mí sí me preocupa el tema de que no hubiera fondos realmente destinados a mejorar la responsabilidad del Estado en esto, porque creo que eso es el gran giro que se hace, ¿no? Esto es una carga que hemos cargado la mayoría mujeres, además no solamente en el trabajo de cuidados no remunerados, sino también el trabajo de cuidados remunerados, donde 79% de las personas que son enfermeras son mujeres y que son trabajos precarios y que en realidad no hay ese apoyo que es necesario para que la persona puede tener su vida también como enfermera y como cuidadora remunerada, más todo el trabajo no remunerado que ya explicamos, porque esto lo que me preocupa es que si lo hacemos todo transversal sin fondos etiquetados, entonces tal vez es como el Programa Nacional de Derechos Humanos que platicamos hace 2 semanas, donde tampoco había un presupuesto para eso. Entonces creo que sí, esto es un paso importante. Con los grupos que platiqué están a favor de que esto sigue, pero quieren involucrarse más y además quieren asegurar que sí hay un presupuesto asignado para que realmente se pone como prioridad. Sí. Y esto es algo de que, ¿cuál es el deber del Estado en hacer esto, no?
Una de esas partes que pondría en la mesa es la paternidad, licencia de paternidad para hombres, porque hoy en día son 5 días. Nosotros necesitamos que ese tipo de cuidado sea, que cualquier hombre que tenga un hijo también tiene el tiempo para cuidar a su hijo y que sea un trabajo compartido, tanto el cuidado de hijos como el cuidado de la casa. Claro, democratizar el trabajo en la casa. Lisa, yo no soy fan del presupuesto etiquetado en términos de género y creo que muchas mujeres y muchas colectivas, incluso académicas, así lo han cuestionado, ¿no? ¿Qué tanto funciona el etiquetado si no se hace uso de todas las instituciones y de todo lo que está ahí a la mano para poner una política pública transversal? Y a mí lo que me gusta de esto es que creo que toma en cuenta ya las herramientas que están puestas sobre la mesa y cómo tendrían que caminar en el mismo sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí es un problema que no tenga presupuesto? A ver, antes de entrar a eso, creo que en lo que tienes razón es en que necesitamos que el sistema de cuidados esté transversalizado y universalizado desde su concepción, y esta es una de las demandas del colectivo Yo También, que básicamente lo que dicen es, además de hablar de accesibilidad a los servicios, necesitamos un diseño universal del sistema de cuidados, que quiere decir que todos los servicios para las personas con discapacidad, para las infancias, para las personas adultas mayores estén pensados para ellas y ellos desde el inicio, de forma que no tengas que ponerle criterios de accesibilidad adicionales uno a uno, sino que básicamente desde el origen, desde que diseñas el servicio, tengas en la mente las personas usuarias y sepas que estas poblaciones también tienen derecho a utilizarlos y que por lo tanto debe haber criterios especiales para que lo puedan hacer, no nada más el tema de accesibilidad. Ahora, entrando al tema del presupuesto, creo que una de las cosas más importantes, y que en una entrevista con este mismo colectivo lo dijo la senadora Patricia Mercado, fue, además de constitucionalizar el derecho, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en la infraestructura del sistema de cuidados. Sí. ¿Esto qué significa? Pues en poder poner los servicios, y para eso se necesitan los recursos etiquetados, para que podamos tener las distintas cosas que constituyen un sistema de cuidados, no nada más las transferencias de dinero, porque parte del problema hoy en día es que se cree que las transferencias como las pensiones o las ayudas a las madres que no tienen estancias infantiles y estos son parte de un sistema de cuidados, cuando en realidad pues son parte de sus ingresos y no deberían gastarse al 100% en ese sistema de cuidados. Ahora, hay un sistema de cuidados que pasó por una reforma legislativa bien interesante durante el periodo de José Mujica, que es el uruguayo, que a mí me gusta mucho, y que tiene 3 poblaciones prioritarias. Una es infancia, otra es adultos mayores y personas con discapacidad, y la otra es justamente la formación de quienes van a ser las personas cuidadoras. Y te pongo algunos ejemplos de qué significa la infraestructura del cuidado específicamente en esto. En Uruguay existe la figura de las asistentes personales para las personas mayores o para las personas con discapacidad, y es un servicio que paga directamente el Estado para que tengas a un profesional o a una profesional que vaya a tu casa y pueda ejercer ese trabajo remunerado de cuidados sin necesidad de que otros miembros de la familia lo hagan de forma no remunerada o que pierdan su empleo para poder dedicarse a eso. Hay centros de días para personas mayores en los que pueden acudir y tener actividades programadas. Hay tema de botones, por ejemplo, de ayuda, o un sistema de asistencia remota, digamos, para que si hay se llama teleasistencia en casa, para que si hay algún tipo de emergencia las personas mayores estén conectadas o con discapacidad y puedan avisar a sus familiares o al Estado que eso está. Más infraestructura es lo que decía Sara, licencias pagadas por maternidad y paternidad para poder acceder al cuidado de forma equitativa, sí. Centros de atención a la infancia en la familia, casas comunitarias de cuidado, la misma verificación y la evaluación de calidad de los centros de educación, etcétera. De eso se trata la infraestructura y para eso se necesita el presupuesto. No es necesariamente una necesidad de decir necesitamos rubros específicos que digan esto, sino que una vez aprobado ese sistema, insisto, con este cambio no solo de accesibilidad, sino de sistema universal, se pueda ahora sí partir en políticas públicas y en servicios muy específicos que lo que permitan sea, uno, que no haya gente que esté haciendo toda esta chamba sin tener un sueldo,
2, que no haya gente que tenga que renunciar a su profesión, a su trabajo para hacerlo, y 3, que ese servicio que se provea desde el Estado sea un servicio de calidad y encuentre a las personas en la necesidad que tienen, sea por discapacidad, sea por cuidado, sea por edad, sea por ser infante y tener ese derecho, ¿no? Entonces creo que esa es la discusión que vamos a seguir teniendo una vez que esto quede aprobado. Y de nuevo sí decir que me parece que sí es una reforma en la dirección correcta, si de nuevo se implementa hasta este nivel de granularidad. Sí, claro, lo más importante es lo que viene y lo que se tendrá que perfeccionar en el Senado, que estoy segura se hará de la mano de expertas en el tema. Vamos a una pausa y regresamos. Este fin de semana la G20 se comprometió a que ningún país se quedará sin vacunas o tratamiento médico contra la COVID-19. Pero el Fondo Monetario Internacional dice que serán innecesarias más medidas para el futuro cercano. El presidente López Obrador propuso suspender las deudas a los países más pobres. ¿Esto es posible? Veremos qué piensa la mesa. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.